Empezamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este ciclo que hemos denominado FEM. Realmente son charlas cortas, así descontracturadas, en la cual vamos abordando distintos temas. Y en esta oportunidad la tenemos a la doctora Paula Núñez, a la cual le damos la bienvenida. Que nos va a hablar básicamente sobre los efectos patrimoniales en el momento de un divorcio, de una ruptura familiar, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a quedarnos con ella. Ella es abogada, tiene una maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales. Tiene también una diplomatura en Derecho de Seguros, ha hecho cursos de régimen patrimonial de matrimonio, precisamente a raíz de esta charla, otro curso sobre gestión previsional, también sobre práctica profesional, y también sobre práctica profesional de derecho civil, ¿no? Con curso de posgrado. O sea que realmente tenemos una doctora muy capacitada y de lujo, así que nuevamente bienvenida, te damos las gracias en el nombre del IAP por participar, por brindar tu tiempo, por brindar tu conocimiento. Y bueno, te dejamos comenzar, compartir pantalla y bueno, y que nos empieces a explicar un poquito sobre estos temas, ¿no? Bueno, Lidia, muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, vamos a empezar a hablar de este tema que es tan común, es un tema de todos los días, digamos, ¿no? Hay muchas personas que me consultan sobre cómo divorciarse una vez que se casaron, así que vamos a empezar, voy a compartir pantalla. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, ¿está ahí? Bueno, primero elegí una foto que grafica lo que pasa cuando generalmente las parejas se separan, que es lo que tiene que ver con los bienes, con la casa, con el auto, con los anillos. Es como una imagen que representa lo que es el momento de la ruptura en el caso de un matrimonio. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué necesito o qué es el divorcio? O sea, yo contraje matrimonio, tiempo atrás llega el momento de que no puedo compartir más la vida en común y decido divorciarme, que es la forma de disolver el vínculo y también disolver lo que se llama sociedad conyugal. Lo primero que les quiero destacar es que en Argentina el régimen es de comunidad, salvo que los cónyuges hayan estipulado el régimen de separación de bienes. O sea, el régimen de comunidad es supletorio. Si los cónyuges no dijeron nada, es de comunidad. Para que sea de separación, tienen que convenirlo expresamente al momento de casarse. ¿Qué quiere decir comunidad? Comunidad quiere decir que se va a formar una masa de bienes, que son los gananciales, que es esos bienes que adquieren los cónyuges durante el matrimonio. Si es separación de bienes, cada uno lleva al matrimonio los bienes por separado, no hay unión de patrimonios, cada uno sigue en forma separada. Quiere decir que al momento de divorciarse, cada uno se lleva los bienes que tenía, más los bienes que hizo durante el matrimonio. Eso no significa que no comparten los bienes. Bueno, empezamos primero a ver qué necesito para divorciarme. Bueno, lo primero que necesito es probar que me casé. ¿Y cómo lo pruebo? Con el acta o con la libreta, ya sea con el certificado. También hay algo que se llama certificado de matrimonio, que es parecido al acta de matrimonio. Eso lo tengo que solicitar y me presento, bueno, con eso en un sorteo de la demanda en la Cámara Civil, y lo que sí o sí establece el artículo 438 del Código Civil y Comercial es que tengo que hacer una propuesta reguladora de los efectos. Si yo no establezco esa propuesta reguladora de los efectos, el juez me va a rechazar la demanda, porque tiene que contener sí o sí la propuesta. Perdón que te interrumpa, pero ¿qué quiere decir una propuesta de los efectos? Ahora después lo voy a explayar, pero la propuesta reguladora quiere decir qué voy a hacer
con los efectos del divorcio. Los efectos del divorcio son la división de bienes, los alimentos hacia en el caso de menores, la atribución del hogar conyugal, la responsabilidad parental, o sea, quién se queda al cuidado de los hijos, y quién tiene las visitas, o sea, ese régimen de visitas, y lo que tiene que ver con la compensación económica. Eso quiere decir la propuesta. O sea, tengo que presentarme primero, algo muy, muy importante, el divorcio no es necesario, se puede pedir en forma unilateral y sin causa. Ya no es más el divorcio de antes que tenía que haber una causa, o sea, que alguien tenía que ser culpable para pedir. No, yo lo puedo pedir, presentarme, decir, me quiero divorciar en forma unilateral y hacer una propuesta. Claro. Lo más, te presentás ante el juez, siempre. Ante el juez donde se te sorteó, digamos, donde fue el último domicilio del matrimonio. O sea, si ellos vivieron el último domicilio fue en capital, el juez de capital. Si fue en provincia, el juez de provincia que corresponde. Correcto. Eso es así. Después, lo más práctico es hacer una presentación conjunta, porque con un acuerdo, un divorcio por presentación conjunta, en 2 meses estás divorciado. Ajá. O sea, sí, lo mejor es que sea en forma conjunta, pero bueno, no siempre pasa eso. Y si no es conjunta, presenta una parte y la otra no, ¿qué pasa? Uno presenta la propuesta, presenta el divorcio y presenta la propuesta, se le da traslado a la otra parte, y la otra parte puede hacer otra propuesta, y se fija una audiencia, y en esa audiencia se trata de llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, el que es el juez. O sea, lo más difícil es llegar a un acuerdo con respecto a los hijos, y con respecto a los alimentos, y con respecto a los bienes. También es difícil, muchas veces es difícil. Y también con respecto a lo que se llama compensación económica, porque es un instituto nuevo del derecho, que tiene que ver con el derecho civil con respecto al divorcio, que solamente prospera cuando la ruptura haya traído aparejado para uno de los cónyuges un desequilibrio económico. Un ejemplo, mujer, hombre, tenía un nivel de vida en el matrimonio muy bueno, se separa. Y era profesional antes, pero dejó de ser profesional para cuidar a los hijos. En ese caso, el cónyuge que siguió trabajando porque tenía al otro que le cuidaba a los hijos, va a tener que pagarle una compensación económica al que se quedó cuidando a los hijos. ¿Hola? Bueno, sigo. Sí, Pau, se te escucha bien, ¿eh? ¿Sigo? Porque se cortó, me parece. No, bueno, seguí. Bueno, la propuesta reguladora puede presentarse, como yo digo, en forma conjunta, es un convenio regulador, que es cuando es de mutuo acuerdo. También se pueden presentar acuerdos parciales o propuestas antagónicas y llegar a un acuerdo. La presentación unilateral del divorcio es una propuesta reguladora, suele darse traslado al otro cónyuge, que es lo que dije, se fija una audiencia, y una vez que se fija la audiencia, se da una vista al Ministerio Público, y las diferencias en cuanto a la propuesta no suspenden el dictado de la sentencia de divorcio y las dirime el juez. O sea, aunque no haya acuerdo sobre esa propuesta reguladora, el juez es el que dirime la contienda y dice, bueno, voy a establecer esto, y igual, por más que no haya acuerdo, el divorcio, la disolución del vínculo se dicta igual. Bueno, pero antes del divorcio, ¿puede haber alguna urgencia en tomar alguna medida? Porque el divorcio puede llegar a tardar, cuando es contradictorio, unos meses. Se pueden tomar medidas anteriores al divorcio, que son medidas provisionales, ya sea relativas a las personas o relativas a los bienes. Las relativas a las personas las enumeras el artículo que yo ahí les transcribí. Deducida la acción de divorcio o en la nulidad, el juez puede tomar las medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso.
determinar quién tiene la atribución del hogar conyugal durante la tramitación puede ser anterior, o sea, quién se queda con la casa que habitaban, si corresponde establecer la renta por el uso exclusivo de la vivienda por una de las partes, disponer un régimen de alimentos provisorios. Es muy común que inicial la demanda de divorcio se pidan la regulación provisoria de los alimentos, pero porque puede llegar a tardar en salir la sentencia de divorcio que tenga los alimentos definitivos. Entonces ahí tenemos la atribución de la vivienda conyugal, quizás uno de los cónyuges puede pedir la exclusión del otro, ya sea porque haya algún problema de agresión, o también el que fue excluido puede pedir el reintegro. ¿Y cuál es la pauta para atribuir el hogar? Quien se quede al cuidado de los hijos es importante, porque generalmente quien se quede al cuidado de los hijos se le va a atribuir la vivienda, el carácter del bien, si es propio o ganancial, generalmente eso es muy importante para determinar quién se queda con la vivienda, porque si es propio, generalmente se va a dejar al cónyuge que es titular, y si también alguno de los cónyuges realizan la actividad profesional en ese inmueble, y el estado de salud. Esos son los parámetros para atribuir la vivienda. Por supuesto que el que se va hace un inventario de los bienes que retira. Entre esas medidas provisionales que yo le nombré está la atribución, el cuidado de los hijos y los alimentos entre cónyuges, que esto lo voy a aclarar, no lo puse en el PowerPoint, que son excepcionales. ¿Qué quiere decir? Antes los cónyuges se debían alimentos entre sí, y más si el cónyuge era culpable. Si el cónyuge era culpable, era determinado culpable en una sentencia de divorcio, tenía que mantener al otro cónyuge en el mismo estado que estaba, en la misma calidad de vida que tenía anterior a separarse. Ahora los alimentos solamente son de carácter excepcional, son dos supuestos, en el caso de enfermedad grave preexistente y cuando son de extrema necesidad, o sea, cuando el cónyuge no tenga para subsistir. Cuando son de extrema necesidad, no puede durar esos alimentos, esa manutención no puede ser mayor a los años que duró el matrimonio. O sea que si el matrimonio duró 5 años, le debe alimentos por 5 años, nada más que por eso. Y bueno, y acá viene lo que es más importante quizás, que son las medidas provisionales relativas a los bienes. ¿Cuáles son las medidas provisionales? O sea, si yo me voy a divorciar, y el divorcio tarda, o anterior al divorcio, yo tengo miedo que los bienes que eran gananciales, que formaban esa masa ganancial, esa masa que tenemos en común, el otro cónyuge los dilapide o los perjudique de alguna forma su valor. Entonces, ahí dice las medidas previsionales, dice deducida la acción de divorcio o antes, en caso de urgencia, a pedido de parte, pues disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro los bienes, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen patrimonial del matrimonio. También puede ordenar las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos de los cónyuges, de los que los cónyuges fueran titulares. La decisión que acoge estas medidas debe establecer un plazo de duración. O sea, esto es lo más importante para tener en cuenta. ¿Cuáles son las medidas provisionales que se pueden tender para proteger los bienes? Es amplio el espectro. Yo le puedo pedir al juez las medidas que permitan los códigos procesales, ahora las vamos a ver, tiene que ser por un plazo. En el caso de pedirlas antes del divorcio, hay que demostrar en el juicio, por supuesto, en el pedido de la medida cautelar, verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. ¿Cómo se prueba la verosimilitud en el derecho? Con la partida de matrimonio, y el peligro en la demora con el peligro, o sea, demostrando el riesgo que el bien puede llegar el riesgo que el otro cónyuge puede ocasionarle al bien algún tipo de deterioro. Ahí yo coloqué que es un amplio campo de acción cuando se encuentren sometidos al régimen de comunidad. O sea, cuando tengo el régimen de comunidad, las medidas son amplias.
En el caso de separación de bienes, ya las medidas provisionales no van a ser tan importantes, porque los patrimonios van a estar separados, pero los cónyuges pueden adquirir bienes en condominio. Entonces ahí sí las medidas provisionales van a ser importantes para proteger los bienes. Bueno, con respecto a las medidas, no hay limitaciones, siempre que no afecten derechos de terceros ni el valor de los bienes gananciales. Esos son los límites, no pueden afectar derechos de terceros ni valor de los bienes gananciales. Pueden estar involucrados bienes propios cuando hay créditos por recompensa. Créditos por recompensa quiere decir cuando algún cónyuge le debe al otro, entonces ahí se pueden involucrar la protección de bienes propios. La finalidad es evitar que por vías de hecho algún cónyuge pueda desnaturalizar o disminuir el valor del bien con un acto de administración. Por ejemplo, yo tengo un bien ganancial y lo alquilo con un alquiler irrisorio. Entonces ahí estoy perjudicando el valor del bien. Eso es por actos de administración. Por actos de disposición, ¿qué puede hacer uno de los cónyuges que puede perjudicar al otro? Por ejemplo, en los bienes muebles no registrables, ¿qué medidas puedo tomar para protegerlos? Ahí no tenemos un registro de la propiedad inmueble, no tenemos un registro de embarcaciones, entonces lo que puedo hacer es individualizarlos a los bienes, pedir un embargo y un secuestro. Esos son de los bienes muebles no registrables. Claro, Sí. te hago una consulta, Paula. ¿Y qué pasa con el dinero, por ejemplo, en cuentas bancarias? Porque acá dice suma de dinero embargo al 50%. ¿Qué pasa con los saldos en cuentas bancarias? O si hubiera plazos fijos, o si hubiera acciones. ¿Qué pasa con eso? Sí, se pueden embargar, pero vos vas a poder embargar por el 50% porque es lo que te va a corresponder, digamos, del bien ganancial. No puedes embargar por el 100%. Generalmente se piden oficios. Hay un oficio del Banco Central donde para solicitarle que informe en qué entidades bancarias tiene cuentas. Entonces ahí uno toma conocimiento, presenta un escrito individualizando esa cuenta y pidiendo un embargo, que en este caso sería un embargo preventivo, porque todavía no inicié el divorcio. Si lo inicié el divorcio ya no sería, o sea, ya es otro tipo de embargo. Claro, y a mí, bueno, se me cortó, pero no sé si vos hablaste cuando vos sospechás o sospecha la parte de que hay ocultamiento de bienes. Todavía no llegué. No llegué todavía. Ah, no, porque también eso es un punto importante. Sí, ahora lo vemos. Otra cosa es importante es qué pasa con los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles están registrados y los cónyuges, cuando son gananciales para venderlos, necesitan el asentimiento conyugal. O sea, que es muy difícil vender un inmueble, o sea, que un cónyuge venda el inmueble sin que el otro lo sepa. Pero ¿qué puede hacer, por ejemplo? ¿Por qué lo puede embargar el inmueble? Porque puede evitar que sea ejecutado por deudas de otros y le otorga preferencia al cónyuge. O sea, yo tengo un inmueble y el otro sabiendo el otro cónyuge sabiendo que le va a reclamar, que el otro cónyuge sabiendo que puede hacer alguna medida que le quite, por ejemplo, contraer deudas. Entonces contrae deudas y pone en garantía ese inmueble. Si uno lo embarga, tiene preferencia sobre el otro acreedor. Siempre el embargo en la propiedad inmueble es como que da una preferencia, pero el cónyuge no puede vender. Ahora yo le di un caso, que lo vi. Una persona va y compra un inmueble y le dice al escribano que es soltero. Entonces el escribano pone estado civil, soltero, siendo casado, porque era casado, y el escribano le puso soltero. El escribano no tiene forma de verificar si él es casado o si es soltero. Civil de la persona, claro. Claro, o sea, el divorciado sí se puede verificar a través de la sentencia de divorcio. Si yo voy a un escribano y digo, soy divorciada, me va a pedir la sentencia de divorcio o el testimonio de la sentencia de divorcio. Pero la soltería no se puede demostrar. No va a pedir o sea, no hay forma de demostrarlo. Y en ese caso hubo mala fe de la persona, ¿no? Claro, ahí hay mala fe. Ahí hay mala fe. Podrían decir que ese acto es
es un acto fraudulento, porque Claro. no importa si yo voy y lo compro y digo que soy soltero, el problema es si después con esa escritura voy y lo vendo, porque en la escritura va a decir que soy soltero, y el escribano me va a decir, ¿usted sigue siendo soltero? Sí, sigo siendo soltero, y figuro soltero, y el escribano no me pide nada. Ahí es un acto de mala fe, de fraude de uno de los cónyuges contra el otro. Y ahí de pronto Bueno. no puede ser, no se puede acusar una nulidad de esa venta, por ejemplo. Pero la otra persona que compra, ¿cómo sabe si era soltero o casado? No, sí, por ejemplo. Estoy perjudicando. Claro, pero la parte perjudicada no puede hacer una presentación bajo circunstancias de Sí, nulidad. le puede reclamar, por supuesto, daños y perjuicios. Eso Claro, seguro le va a poder claro. reclamar. Exacto. Está vendiendo algo que no era propio. Bueno, en el caso que el tercero lo sepa, ahí sí tendríamos una nulidad. Eso es otra cosa. Claro, bueno, entiendo. Con lo que vos hablaste también, a veces hay dificultad del embargo, por ejemplo, del ingreso de una persona o de dinero. La persona trabaja y no se sabe lo que gana. Entonces, generalmente lo que se pide es un interventor recaudador. Y ahí vienen ustedes, los contadores. Un interventor recaudador que se presenta y va viendo lo que gana, y bueno, y ahí se puede, porque hay muchas, es difícil ver en una persona que es, por ejemplo, socio de una SRL cuánto gana. Entonces, ahí entraría la figura del interventor recaudador. Y la participación en sociedades también es importante, porque ¿cómo hago para ver lo que gana? Entonces, ahí puedo tener un interventor informante que me va a decir, bueno, es esto lo que gana, es esto como está funcionando la sociedad, y un interventor judicial que va a sustituir al órgano de administración. Ejemplo, el marido arma una sociedad, o marido o mujer, ¿no? Arma una sociedad que la verdad que dice que es una sociedad anónima, pero es él solo, con alguien más. Entonces ahí, para ver cuánto es lo que está ganando, cómo funciona la sociedad, primero puedo tener un interventor informante, y si veo que el órgano de administración o no está siendo llevado como debería y está perjudicando los derechos del otro cónyuge, tendría lo que se llama un interventor judicial que sustituye al órgano de administración. Bueno. Y acá es lo que vos me preguntaste. ¿Qué ocurre si hay sospecha que uno de los cónyuges oculta bienes? Ahí voy a tener que realizar medidas tendientes a individualizarlos, como informes a los registros, ya sea del RPI, el RPI es el Registro de Propiedad Inmueble, de la Dirección Nacional del Registro Automotor, a las instituciones bancarias, que es lo que te dije de que hay un oficio al Banco Central para el informe de las cuentas y instituciones, y bueno, una vez que lo individualizo, ahí solicito el embargo. Después también, si yo sé que hay una caja de seguridad, puedo pedir la apertura de la caja de seguridad, y hacer un inventario y pedir un depósito, ya sea el dinero en instituciones bancarias, o en alguna institución, si son joyas, en alguna institución que guarde, que se dedique al depósito de joyas. Bueno, eso es ya un poquitito más complicado, lo de la apertura de la cuenta de seguridad, porque quizás es muy difícil saberlo, pero bueno, hay gente que capaz que tiene esa información. Lo importante es que las medidas deben tener plazo, relacionado con la posibilidad de concretar el divorcio y la liquidación de bienes. O sea, el plazo establecido por el juez tiene que estar relacionado con la posibilidad de tener la sentencia de divorcio y liquidar los bienes. Entonces, en todo ese periodo, los bienes están protegidos, porque también estas medidas provisionales. Bueno, y ahora seguimos con lo que es el convenio. Te quiero hacer una preguntita, porque vos hablabas del tema de los ingresos, ¿no? Que se va a nombrar un interventor recaudador. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, es una persona que tiene un cargo determinado y está en relación de dependencia y cobra un dinero, digamos, en negro, ¿no? Cosa que aquí es muy frecuente. O sea, hay un recibo oficial y una parte cobra en negro, o tiene a fin de año una participación ahí estamos complicados en las ganancias, ¿no? Estamos complicados ahí, porque lo que vas a poder embargar es lo que figura en blanco, lo que figura en negro es muy difícil de probar, eso es muy difícil. Es lo mismo que los alimentos. Cuando la persona trabaja en blanco,
muy bien, le embargo, va al oficio al empleador, el empleador le embarga, que hay un límite, no se puede embargar todo el sueldo, bueno, pero cuando está en negro tenemos graves problemas para probar lo que gana, no tenemos casi prueba de nada. Yo te diría que es un caso difícil ese de probar, que Claro, va a o sea, claro. le voy a embargarlo en blanco, nada Sí, más. sí, sí, está bien, correcto, correcto. Bien, bien. Bueno, el convenio regulador. Esto es lo que hablamos, yo les hablé antes de la propuesta unilateral, o la propuesta que yo con el divorcio tenía que hacer una propuesta reguladora. Es el convenio regulador. ¿Convenio regulador o propuesta unilateral? El convenio, se dice convenio cuando se presenta en forma conjunta. Propuesta unilateral es cuando lo presenta uno de los cónyuges, le da traslado al otro, y el otro dice, me parece bien, me parece mal, quiero estos cambios. Esa sería la propuesta. ¿Y qué tiene que tener? Vamos, esto se lo voy a decir rápido. La atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, la compensación económica, la responsabilidad parental, responsabilidad parental quiere decir si es el cuidado alternado o indistinto, derecho de comunicación, y la prestación alimentaria, que como les dije, es excepcional. Es en casos de extrema, no estabas, Elía, es en casos de extrema necesidad o enfermedad grave preexistente. Persistente al divorcio, por supuesto. Sí, 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 ¿Es necesario que el acuerdo a propuesta haga mención a la distribución de los bienes? Si yo lo presento en forma conjunta, no es necesario que haga mención a la distribución, o sea, el juez no me va a rechazar el escrito, pero si lo hago en forma unilateral, y más vale que voy a tener que poner una propuesta porque le voy a tener que dar traslado a la otra parte. Esto tiene que ver porque muchas veces digo, yo pongo una propuesta reguladora o consigno una propuesta reguladora de los bienes en el acuerdo y sobre eso van a calcular los honorarios también. Entonces muchas veces la gente prefiere no hacerlo para que no sean mayores los honorarios del abogado, pero bueno, es recomendable hacerlo. Para el cumplimiento del convenio regulador se puede solicitar garantías reales o personales, o sea, yo llevo un convenio y puedo decir, bueno, presto caución juratoria o dejo algún bien en garantía, que sería una caución real. Después, ¿cuándo se puede modificar el convenio, el acuerdo regulador? Si cambian las circunstancias que se encontraban los cónyuges en forma sustancial, permanente y no voluntaria, o sea, no voluntario quiere decir que no puedo deshacerme de los bienes para cambiar el acuerdo regulador. Tiene que ser que sea algo que no tenga un caso fortuito o fuerza mayor, que mi subjetividad no esté en ese acto por el cual yo empeoré mi situación patrimonial. Claro. Bueno, Y porque y ahora viene algo... espera que quería yo decirte, debe haber gente que teniendo cantidad de bienes, por ahí de alguna manera empieza a deshacerse, se insolventa para demostrar menor ingreso, para demostrar menor cantidad de bienes. Entonces, bueno, todo eso afecta al acervo matrimonial, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo que a mí me parece más común de lo que de perjudicar al otro cónyuge son las sociedades. Porque las sociedades es difícil. Vos tenés que lograr que te designen un interventor recaudador, un interventor informante. Vos no tenés idea de los libros de la sociedad. Entonces es como la mejor manera de perjudicar al otro. La más fácil, digamos. Bueno, y esto es, no sé si me quería preguntar algo más. La compensación económica, no, está bien. Bueno, ¿qué es la compensación económica? ¿Qué es la compensación económica? Y acá está. Está en el artículo 441, donde habla de un desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura. Tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo o con cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Tiene que haber un desequilibrio manifiesto que traiga aparejado el divorcio.
se compara la situación antes y después del divorcio. Y tiene que haber un desequilibrio, o sea, empeoramiento de la situación económica. ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, tiene que ser, puede ser una prestación única, en dinero, o con un bien, por tiempo determinado, o por plazo indeterminado. Cualquiera de esas dos, y el que tiene la última palabra es el juez, digamos. Se puede pagar con dinero, con entrega de bienes y con usufructo de esos bienes. En el caso de rentas pueden solicitarse, en el caso que sea por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, se puede también pedir garantías para el cumplimiento de eso. Lo importante de la compensación económica es que establece un plazo de caducidad, que son 6 meses después de la sentencia de divorcio. O sea, no es un derecho que dura para toda la vida. Si yo no lo pedí después de los 6 meses del divorcio, no lo puedo pedir más, lo pierdo. Y no es necesario caducidad cuando lo pierdo por el transcurso del tiempo y no me tiene que oponer nada a la otra parte. Directamente lo pierdo, o sea, ya lo perdí y no lo recupero más. Se puede renunciar a la compensación económica, pero luego de la ruptura. O sea que al casarme no puedo hacer una convención. Son muy pocas las convenciones que se puedan hacer antes de casarse, lo que se llama como el acuerdo prematrimonial. Prematrimonial, No sí. se puede renunciar a la compensación. Sí, no se puede hacer mucho, no se puede pactar casi nada anterior al momento de casarse, digamos. Bueno, y después, bueno, este es el artículo que yo les dije, que establece cuáles son los parámetros para la compensación económica. Se tiene en cuenta el estado patrimonial al inicio y a la finalización de la vida matrimonial, la dedicación que cada uno de los hijos, de los cónyuges dedicó a los hijos, a la crianza, el estado de salud y de edad de los hijos y del cónyuge, la capacitación de cada uno de los cónyuges, la colaboración prestada, esto es muy importante, la colaboración prestada en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. ¿Esto qué significa? Si yo tengo si uno de los cónyuges tiene una empresa y el otro colabora, generalmente no le paga, o le paga ínfimo. Entonces, ese trabajo que no fue retribuido se va a tener en cuenta al momento de fijar la compensación económica, porque generalmente cuando son relaciones familiares no se paga un sueldo. No, claro. Después, otra también que se va a tener en cuenta es quién se quedó con la vivienda. Entonces, todo eso se tiene en cuenta para la compensación económica. Es un instituto nuevo, pero este instituto viene porque los alimentos entre los cónyuges ya no tienen el mismo valor que tenía antes. Acá es excepcional los alimentos. ¿En qué sentido? No entiendo. No entiendo. O sea, antes siempre se fijaba una cuota alimentaria. Antes, ¿Hoy cónyuges no? se debían alimentos. No. Salvo en caso de excepcional. Te estoy hablando de cónyuges sin hijos, ¿eh? Cuando tenés hijos, sí, le debes alimentos a los hijos. A los hijos, Entre claro. cónyuges que no tienen hijos, los alimentos son en forma excepcional. Ya no son, solamente no es son en extrema. no es más obligatorio. No es obligatorio. Por supuesto que si yo hago un convenio regulador, puedo establecer alimentos entre los cónyuges. No es que está prohibido, pero no es obligatorio, por lo cual un cónyuge no le puede reclamar al otro, salvo en esos dos supuestos. Extrema necesidad o enfermedad grave preexistente. Sí. Disculpa, Pau, en ese caso, si los dos tienen ingresos, no hay por qué reclamar ni un lado ni del otro la cuota alimentaria, ¿no? Si los dos tienen ingresos porque los dos trabajan. Perfecto. Claro. Y la compensación económica, si los dos trabajan, y es medio difícil que también prospere, ¿viste? Porque hay que tener en cuenta la edad, la capacitación, salvo que, no sé, uno sea, no sé, a ver, un ingeniero. ¿Y eso quién que lo trabaja fija? ¿El juez? ¿El monto? Sí. El juez, pero hay que pedirlo, ¿eh? No es de oficio. O sea, uno con la demanda del divorcio pide la compensación económica y el juez fija el monto teniendo todos esos parámetros, la atribución del hogar, la capacitación, la situación que tenía uno y anterior, quién se quedó al cuidado de los hijos. Esto está pensado por muchas veces la mujer, el hombre es profesional y tiene 2 o 3 hijos, deja de trabajar y hay uno solo que trabaja, entonces ese que dejó de trabajar y dejó de percibir por haberse quedado al cuidado de los hijos,
es el que reclama la compensación. No sé si escucharon, hay un jugador, la Bessi, no estaba casado igual, porque Sí. este instituto también se aplica en la unión convivencial. Le reclamaba la novia, la concubina le reclamaba a él una compensación económica, porque ella era modelo y dejó de trabajar por acompañarlo a él a todos lados. Y bueno, la compensación económica que le reclamaba era una fortuna, porque aparte me parece, porque el último, no sé si el último domicilio de convivencia de ellos fue acá, no sé muy bien cómo fue eso, pero en esos casos se piden compensaciones económicas. Realmente cuando estamos hablando de dinero, por ejemplo, jugadores de fútbol, no sé si hay, ahora me acuerdo, otro caso que hubo compensación económica que le reclamó, pero son casos así, que acompañan y después le reclaman. Yo creo que el caso también fue de Antonio de la Rúa cuando estaba con Shakira, me parece que también la reclamó, pero estamos hablando de casos que, bueno, así que estamos hablando de otros niveles de dinero, digamos. Claro, otros niveles de ingreso también, ¿no? Claro, generalmente se piensa porque cuando hay muchos hijos, hay alguno que capaz que deja de trabajar, y bueno, ese que dejó de trabajar, si era profesional y dejó, y era, no sé, era gerente de alguna empresa y dejó de trabajar, y bueno, la verdad que es justo que le reclamen, aparte el cuidado de los hijos y del hogar es un trabajo también, así que bueno. Bueno, como les dije, el estado patrimonial es al inicio y a la finalización. Finalización, o sea, ¿qué quiere decir? En la separación de bienes dejaron de vivir juntos. Es importante cuando dejaron de vivir juntos, porque en la separación de bienes también le puede pedir la compensación económica, cuando cada uno tiene sus patrimonios, pero bueno, dejó de trabajar, quizás trabajaba mucho más, o quizás tenía un patrimonio hasta que se casó y después, bueno, dejó de trabajar. Y la comunidad, ¿cuándo se toma? Cuando hay comunidad, cuando hay gananciales, al momento de la liquidación. O sea, el estado patrimonial al inicio y al momento de la liquidación. Porque ¿cuándo se va a cristalizar que él tuvo un desequilibrio económico importante o ella? Al momento que se dividan los bienes, digamos. Porque si yo divido los gananciales, yo no le doy una compensación económica, pero le digo, quédate con el auto, quédate con la casa, quédate. Entonces, ¿qué compensación económica no va a corresponder? Bueno, acá los que le mencioné de las colaboraciones y actividades de otros cónyuges, generalmente lo hace sin recibir retribución o es ínfima, se beneficia de dicha actividad. Bueno, y acá es un fallo sobre compensación económica, o que dice, bueno, cuáles son las diferencias que tienen con los alimentos. Es un poquito largo, pero es un fallo como para saber, y este es otro fallo de la compensación económica, que este sí se lo voy a leer. Dice, la ex conviviente tiene derecho a percibir una compensación económica al encontrarse en posición desventajosa por sus antecedentes de salud y por haber dejado de trabajar luego del nacimiento de su primer hijo. Es procedente conceder al actor una compensación económica a cargo de su ex conviviente, porque si bien un análisis del capital de ambas partes no permite admitir que existe un desequilibrio patrimonial en el miembro de la actora y a favor del demandado con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, sí se advierte una desventaja patrimonial de aquella basada en el hecho de que, siendo una persona formada y capacitada, dejó su trabajo tras el nacimiento de su primer hijo, y que además se encuentra en una posición desventajosa y vulnerable como consecuencia de sus antecedentes de salud, de su estado físico. Acá vemos, era profesional, dejó de trabajar y aparte tenía problemas de salud. Entonces ahí sí se produjo un desequilibrio por eso que les conté, o sea, por la que ella estaba capacitada para trabajar, dejó de trabajar y aparte quedó al cuidado de sus hijos y su estado de salud. O sea, ahí tenemos tres cosas ya que van a determinar que la compensación económica es procedente. Y bueno, y ahora el último efecto, deberíamos hablar de lo que tiene que ver con el divorcio, es la atribución de la vivienda. ¿Quién se queda con el bien? Generalmente el juez va a decidir en forma conjunta la atribución de la vivienda con el cuidado de los hijos. Quien cuida a los hijos se queda en la casa. El inmueble puede ser ganancial, puede ser propio o puede estar alquilado
por uno de los cónyuges. O sea, puede ser que se quede a vivir en el bien ganancial del otro cónyuge, aunque en el bien propio del otro cónyuge. El juez puede determinar, es el único bien que hay, es un bien inmueble, es de propiedad del marido, pero es el único bien que tiene, se queda la mujer con los hijos. Por un tiempo, por supuesto, va a establecer un plazo. Generalmente va a ser hasta que los hijos sean mayor de edad. Generalmente el juez lo que hace es establecer como una indivisión en ese bien. Dice, se van a quedar ahí, no se puede vender el bien hasta que cumplan la mayoría de edad, y eso se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, porque hay que hacer de ese acto, se hace publicidad a los terceros. ¿Y a nombre de quién se inscribe en ese caso? Y va a decir que no se puede vender de acuerdo con el divorcio, y van a poner aquel que si quiere vender aparece una observación en el dominio. No, una observación porque cuando el escribano pide el certificado de dominio, por si el cónyuge vivo quiere vender igual, le va a aparecer esa restricción y no lo va a poder. Correcto. Acuérdense que el registro de la propiedad inmueble hace publicidad a terceros, por lo cual todo lo que no esté inscrito en el registro de la propiedad inmueble, el tercero no tiene por qué saberlo. Va a obrar de buena fe porque no lo sabe. Ahora, si yo soy tercero, piden un certificado, igual el escribano no lo va a permitir, digamos, si sale un certificado donde dice que no se puede vender, que tiene la prohibición de venta. Un certificado que no es puro, no es limpio. Claro, sí, pero quizás si yo, o sea, puede pasar cualquier cosa. Yo quiero comprar, una persona quiere comprar un inmueble, firma el boleto, no pide un informe de dominio, no le pide nada, y cuando tiene el boleto firmado y le pagó una parte, el escribano pide el certificado y se da cuenta que esa propiedad no se podía vender. Y ahí estamos en un problema, porque la verdad que el tercero, antes de hacer un boleto de compraventa, tiene que pedir un informe de dominio. Esa es la verdad. Es de dominio e inhibición de personas. Claro, sí, y dominio e inhibición, las dos cosas. No puede ser, bueno, si es propiedad de un tercero, no puede ser perjudicado. Además puede establecer una indivisión del bien, que tiene que ser inscripta en el registro de la propiedad inmueble para ser oponible a ese tercero. La atribución cesa por el vencimiento del plazo o cambio de las circunstancias. Y bueno, ese es un fallo que habla de la atribución. Lo importante es que si puede ser también un bien alquilado. ¿Qué pasa si alquilaban un inmueble, el locador, es el marido, y quien se queda en el inmueble es la mujer? ¿Qué pasa con el tercero, con el locatario? Y bueno, el contrato se tiene que cumplir, lo tiene que cumplir la persona que contrajo las obligaciones. O sea, el contrato sigue vigente y el locador sigue siendo el mismo. Yo no puedo con mis actos perjudicar a los terceros, eso está siempre en claro. Siempre tiene que ser así. Y bueno, con respecto a la atribución del hogar, generalmente se suele atribuir a la mujer para que se quede con los chicos hasta la mayoría de edad, y el juez establece una indivisión o sea, sería un condominio medio extraño, en el cual no se puede, esa indivisión no se puede, una indivisión medio extraña porque no se puede vender el bien hasta que cumplan la mayoría de edad. Exacto. Bueno, esto más o menos, en resumidas cuentas, lo que tiene que ver con los efectos. Después se puede hablar de las uniones convivenciales. Pero está muy bien, digamos, como una síntesis. Sí, hay un montón. Un panorama, claro. Después habrá otras cuestiones, ya de acuerdo a cada caso en particular, para la profundización. Pero entiendo que has dado un pantallazo bien completo, digamos, de cuáles son los principales efectos, ¿no?, que produce dentro del patrimonio de una persona el divorcio. Después, en otra oportunidad, también se podría hablar en otra charla de cómo determino si un bien es ganancial o no. Porque está bien, la regla general es que los bienes que se adquieren durante el matrimonio son gananciales, pero hay excepciones. Así que, por ejemplo, les digo un ejemplo, los frutos de los bienes propios son gananciales, o sea, un bien inmueble que alquilás, los alquileres son gananciales, aunque el bien sea propio. Claro. O sea, es otro tema, porque es para una hora más,
Claro, O sea, no, caso por está caso. bien, o sea, cada cosa va, está interesante. Yo creo que, bueno, toda la audiencia que nos escucha creo que saca debida nota y bueno, más adelante haremos alguna otra charla de mayor profundidad sobre algún otro tema. Desde ya, muy claro, te agradecemos porque todas estas plaquitas, digamos, son interesantes como para ir repasando un tema en el cual, digamos, no tenemos a veces tanta experiencia, ¿no? Porque realmente no es una cuestión de procedimiento diario el divorcio, pero bueno. No, y aparte se modificó mucho, se modificó. Sí, claro, y se modificó eso también la parte de la herencia, hay muchas cosas que se han modificado a raíz de la aplicación del nuevo Código Civil. Bueno, eso demandaría ya otro tipo de charlas para profundizar, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, vos nadie. Yo quería hacer una pregunta. Con el tema, Pau, con el tema de que, bueno, hoy por hoy en muchos casos la ley está a favor de la mujer por todo el tema de violencia y toda esa cuestión. Sí. Aún así, digamos, si el padre, el padre en este caso del hombre, se queda con los hijos, o a cargo de los hijos y todo, es probable que el juez falle a favor del padre que se quede en la casa con los hijos si es que él es Lo el que que se pasa es dedica, que si ¿verdad? hay violencia No, si no hubiera familiar, violencia, los padres digo, no se van a... si no hubiera violencia, si no hubiera violencia, pero viste que hoy por hoy es Pero como pro es muy mujer, raro, digamos. mira, es muy raro que el cuidado de los hijos se lo den al padre, ¿eh? Sí, claro, pero en el Generalmente caso de que se se lo dedique dan a el la padre, madre. digamos, que el padre que se dedique y que la madre no se dedica porque pasa, viste, a veces trabajan los dos y hay uno que se No, a dedica más que veces el otro. pasa esto, ¿eh? Y el Vos padre a veces se decís que dedica más que la no sé madre, si ¿eh? está muy Pasa. raro. No es tan raro hoy por hoy, Pasa, ya es sí. mucho más común. No, Porque por ahí uno además a trabaja home veces hay... office y el otro no, y el trabaja home office por ahí No, es y el padre, aparte, a entonces está más veces tiempo con los también hay hijos. mujeres que abandonan, chicas, hay Igual, mujeres que abandonan sus hijos, ¿eh? sí, yo no te quiero decir nada, pero igual con respecto al cuidado de los hijos, a veces es, la verdad la responsabilidad parental es para los dos igual, Claro, por digamos, supuesto. por más que se separen. Seguro. Lo que pasa es que tienen que vivir en en algún hogar, ¿viste? Y generalmente el que mayor tiempo está con los hijos es el que se le atribuye Claro. la vivienda. Bien, claro, Sí, seguro. Bueno, eso Pauli, sí. ya no sé si algún otro comentario, nadie, alguna otra cosa. No. Bueno, entonces Muy te claro despedimos. toda la explicación, muy Muy concreto y clara, sí, muy claro los ejemplos también, perfecto. exacto, eso va como Sí, aclarando. sí Y es. luego si hay consultas, vos estarás a disposición, si hay algún tipo de consultas, ya sea por chat o cuando esto se suba a Ay, YouTube ¿sabés y qué? demás. Me vas a matar. Me ¿Por qué? olvidé de poner mis datos al final. Bueno, de las no filinas. importa. De todos modos, no, como te voy a matar, si te mato no vas a poder seguir hablando. No, está bien, bueno, es una omisión, no hay problema. No, pero una misión De que me todos modos, perjudica a mí, pero claro, no, no importa. lo importante de esto es que de todos modos se pueden comunicar con el IAP, tienen los contactos nuestros a través de las distintas redes, y cualquier consulta está presta para la respuesta, ¿no? Así que, Sí, por supuesto. claro, desde ya. Bueno, así que nuevamente te agradecemos, bueno, un cariño para todos. Nos No, por vemos favor, en otra reunión, bueno, en otra reunión de FEM, en este ciclo tan interesante que vamos desarrollando poco a poco, tocando distintos temas. Y también animamos a los que nos están escuchando a que de pronto nos sugieran temas como para tocar, que puedan ser de interés también, ¿no? Ya que estas son charlas mensuales, charlas cortas, en las cuales vamos mostrando un poco la capacidad de cada uno de los miembros del Instituto Argentino de la PYME. No solamente en la realización de la diplomatura, sino también en estas charlas breves, pero que también van mostrando la alta profesionalidad que tienen todos los componentes y miembros activos del IAP. Así que bueno, agradecerles, desearles buenas tardes a todos, y bueno, nada, nos vemos en la próxima y vamos preparando alguna otra charla sobre estas cuestiones de derecho que son muy interesantes. Bueno, muchas gracias, Pauli. Gracias a todos. Buenas noches. No, al Hasta contrario, luego. al contrario, hasta luego.